Nadie estaba preparado para lo que ocurrió aquella madrugada. Un anciano apareció desplomado junto al camino helado, murmurando una frase que helaba incluso más que la nieve. Si yo desaparezco, usted seguirá con vida. Ese susurro no sonaba a delirio, sino a una advertencia que llevaba años atrapada en su pecho, una verdad que alguien quiso enterrar a cualquier precio. Quédese con nosotros, porque esta historia revela lo que casi nadie quiere aceptar. A veces, la persona que huye no es cobarde. Es la única que sabe el peligro que se acerca. La madrugada descendía sobre el pequeño pueblo de montaña y la neblina envolvía los caminos como un velo que pretendía ocultar lo inevitable. En medio de esa quietud, un hombre mayor yacía desplomado junto a la carretera, inmóvil. Como si el frío hubiera detenido no solo su cuerpo, sino también el tiempo que lo perseguía. Cuando abrió los ojos, la confusión lo envolvió con una fuerza que superaba cualquier dolor físico. No recordaba su nombre, no reconocía el lugar, pero sí repetía una frase que parecía tallada en lo más profundo de su memoria. Tengo que desaparecer, para que tú estés a salvo. Cada palabra emergía con un temblor que no provenía del frío sino de algo más antiguo y más hondo. Cuando lo trasladaron al pequeño hospital rural, el pasillo iluminado por luces tenues no logró apaciguar la desconfianza que se reflejaba en sus ojos. Rebecca, la enfermera de guardia, tomó su mano con cautela, intentando transmitir calma en un territorio donde el miedo parecía haberse instalado mucho antes que él. El hombre retiró la mirada sin brusquedad, pero con la firmeza de quien ha aprendido a vivir apartado del mundo. Rebecca percibió que no era la confusión de un paciente desorientado lo que habitaba en él, sino la fractura de alguien que había renunciado a todo para proteger a quien no estaba presente. El silencio de la sala se volvió más pesado a medida que el hombre repetía aquella frase como una plegaria que nadie había pedido escuchar. Tengo que desaparecer, para que tú estés a salvo. Las máquinas respiraban con un zumbido constante, y aún así, lo único que parecía existir para él era ese eco que lo mantenía aferrado a una promesa hecha en algún punto perdido de su pasado. Rebecca sintió un estremecimiento que no provenía del clima de montaña, sino de la intuición de que aquel anciano cargaba una historia marcada por una huida que no había terminado. El gesto rígido de sus manos revelaba un hábito de resistencia, como si escapar hubiera sido durante años su única forma de sobrevivir. A pesar de la fragilidad de su cuerpo, había en él una determinación silenciosa que hablaba más alto que cualquier diagnóstico. Rebecca comprendió que no estaba ante un caso común, porque el miedo que veía no era reciente y tampoco pasajero. Era el miedo de quien había vivido demasiado tiempo mirando por encima del hombro. La madrugada avanzaba lento, y el hospital parecía contener la respiración mientras aquel hombre seguía prisionero de su única certeza. Ella supo, sin que nadie se lo dijera, que en ese pasado que aún no tenía forma, se escondía la razón por la cual él creía que desaparecer era la única manera de proteger a alguien. El amanecer se insinuaba detrás de los vitrales, y con esa nueva luz también se asomaba la sensación de que una verdad silenciosa estaba a punto de despertar. Rebecca levantó la mirada hacia la ventana empañada, consciente de que aquel encuentro fortuito no era el final de algo, sino el comienzo de una historia que exigía ser contada. Y mientras el primer rayo de sol atravesaba la neblina, tuvo la certeza de que la frase del hombre no era un delirio, sino la puerta entreabierta de un pasado que pronto reclamaría su nombre. El expediente estaba vacío, y aquella ausencia hablaba más fuerte que cualquier dato que pudiera haber estado escrito en él. No había nombre, ni dirección, ni un número de contacto que permitiera reconstruir el origen del hombre encontrado en la carretera antes del amanecer. Para los administrativos,
La situación era un simple caso de procedimiento y la solución consistía en seguir el protocolo con precisión mecánica. Rebecca escuchó las instrucciones formales, pero su mirada permaneció fija en la habitación donde el anciano descansaba con los ojos entreabiertos. Había algo inquietante en esa falta total de información, como si la vida entera del hombre hubiera sido cuidadosamente borrada por una mano invisible. Ella sabía que la pérdida de memoria podía borrar fechas o rostros, pero difícilmente destruía la identidad hasta volverla un terreno sin rastro alguno. En los ojos del paciente no había desorientación caótica, sino una sombra profunda que parecía esconder más de lo que revelaba. Esa sombra no provenía del olvido, sino de la necesidad de ocultar, como si el hombre hubiera decidido borrarse antes de que alguien más pudiera hacerlo. La luz del pasillo se filtraba bajo la puerta y marcaba una línea delgada entre la calma aparente del hospital y el tumulto silencioso dentro de su mente. Cuando Rebecca se acercó para ajustar la manta, él murmuró la misma frase que había dicho desde que recuperó el sentido. Si desaparezco, tú estarás a salvo. La oración cayó en la habitación como una piedra que rompe el agua quieta. No mencionaba nombres ni describía peligros, pero contenía la urgencia de quien ha vivido demasiado tiempo mirando por encima del hombro. Rebecca sintió que el anciano no hablaba desde la confusión, sino desde un pacto roto en algún momento lejano. Era la voz de alguien que había aprendido a vivir en silencio para mantener con vida a alguien más. Mientras ajustaba los cables de monitoreo, percibió que él reaccionaba no al dolor, sino a la cercanía humana, como si cada gesto amable aumentara el riesgo que temía. Su respiración se agitó un instante, y en ese breve temblor Rebecca comprendió que el hombre no solo había perdido su historia, sino que también había decidido renunciar a ella. El pasillo se llenó con el eco lejano de pasos, pero dentro de la habitación reinaba una quietud que parecía contener una verdad apenas sostenida. Los registros no podían explicar por qué alguien elegiría borrar su existencia hasta quedar convertido en un vacío administrativo. Rebecca sintió que la respuesta no estaba en los papeles, sino en la frase que él repetía con una fidelidad casi ritual. Si desaparezco, tú estarás a salvo. Era evidente que en aquella frase había un nombre que él ya no se permitía pronunciar y un rostro que no podía arriesgarse a recordar. La enfermera se quedó un momento observando cómo la luz tenue delineaba el contorno de su figura, y en ese silencio llegó a una conclusión que no pudo ignorar. Nadie se desvanece así de la nada, a menos que tema que su presencia ponga en peligro a otro. El vacío del expediente no era un accidente. Era una decisión, una que había marcado su vida por años. Rebecca lo entendió con claridad. Aquel hombre no era solo un desaparecido. Era alguien que había elegido borrarse para proteger a quien aún guardaba en lo más profundo de su memoria. Marisol llevaba horas revisando archivos viejos cuando vio la fotografía y sintió como la memoria le daba un tirón inesperado. El rostro del anciano que había ingresado aquella madrugada era idéntico al hombre desaparecido hacía 7 años. Un caso que nunca se había resuelto y que aún aparecía en las listas de búsquedas activas. La coincidencia era demasiado precisa para ser casual y, con el corazón acelerado, la periodista contactó al único familiar registrado en aquel expediente olvidado. Lucía llegó al hospital con pasos contenidos, como si se preparara para enfrentar algo que no deseaba recordar. Cuando abrió la puerta de la habitación, un sonido breve se escapó de su garganta y la expresión se le quebró antes de poder controlar el impacto. ¿Por qué está aquí, papá? La pregunta no llevaba sorpresa ni alivio, sino un dolor antiguo que había aguardado demasiado tiempo en silencio. Durante 7 años, la ausencia del hombre no había sido interpretada por Lucía como un extravío.
sino como una decisión deliberada que la dejó suspendida entre la rabia y el abandono. Se quedó inmóvil en el umbral, atrapada entre el impulso de acercarse y el temor de revivir la herida que creyó haber enterrado. El anciano levantó la mirada con lentitud, y en sus ojos no apareció el brillo del reconocimiento, sino un vacío que se deshacía al intentar enfocarla. Parecía buscar en su rostro un nombre perdido, una emoción que alguna vez debió haber sido cálida, pero que ahora se escapaba entre nieblas interiores. Lucía dio un paso hacia atrás, como si aquella falta de memoria fuera un segundo abandono, más cruel que el primero. Rebeca observaba desde la cabecera, consciente de que ningún manual clínico enseñaba cómo sostener un instante tan frágil. El silencio se volvió espeso, lleno de palabras que nunca llegaron a decirse durante años y que ahora presionaban desde todos los rincones de la habitación. Lucía respiró hondo para no quebrarse, pero la tensión en sus hombros delataba lo difícil que era permanecer allí sin exigir una explicación inmediata. El anciano volvió a murmurar una frase, casi imperceptible, como una cuerda que tiraba desde otra vida. Si desaparezco, tú estarás a salvo. La oración cayó sobre Lucía como una sombra conocida, una sombra que explicaba demasiado tarde lo que ella había sufrido en silencio. Para él, aquella frase podía ser un fragmento de un recuerdo roto. Para ella, era la confirmación amarga de que su propia desgracia había sido parte de un sacrificio no consultado. Marisol presenció el choque emocional entre ambos, entendiendo que no se trataba solo de un reencuentro familiar, sino del inicio de un ajuste profundo entre dos verdades opuestas. El anciano que un día se fue creía haber protegido a alguien. La hija que se quedó creció convencida de haber sido abandonada. Y ahora, en una habitación iluminada por luces frías, esas dos historias irreconciliables estaban a punto de enfrentarse por primera vez. Rebeca se adelantó apenas un paso, lista para intervenir si el dolor se desbordaba, pero sin atrever a romper el momento. La distancia entre padre e hija era de apenas un par de metros, y aún así parecía un abismo tallado por 7 inviernos. Lucía quiso hablar, pero la voz no le salió. El anciano quiso recordar, pero la memoria no acudió. Y en ese silencio, todo lo que no se dijo durante años comenzó a vibrar, anunciando que nada volvería a ser igual después de aquel encuentro. La noche avanzaba con un silencio casi inmóvil, y en ese silencio, el anciano abrió la puerta de su habitación con una suavidad que revelaba más costumbre que duda. Sus pasos no eran los de alguien perdido, sino los de quien ha repetido el acto de marcharse tantas veces que ya llevaba su propio ritmo. Como una sombra que aprendió a separarse del cuerpo. El pasillo estaba apenas iluminado por luces tenues, y el eco de sus pasos formó un hilo débil que parecía estirarse hacia un destino inevitable. Lucía lo vio justo cuando su figura empezaba a desvanecerse en aquella franja de penumbra. La reacción le brotó desde un lugar que no había podido cerrar en 7 años. Lo alcanzó en 2 pasos y le sujetó la muñeca con una fuerza que temblaba entre el miedo y la necesidad. Que te vayas. Fue el momento en que más me rompiste. La voz le salió rasgada, como si una niña escondida dentro de su pecho hubiese gritado por fin después de demasiados inviernos callados. El anciano se detuvo, no por convicción, sino por la sorpresa de aquel sonido que atravesó el pasillo como un vidrio que se quiebra. Su respiración se volvió irregular y sus ojos, aún nublados por las lagunas de la memoria, se movieron con una angustia antigua. Si estoy cerca, tú corres peligro. La frase no llevaba la autoridad de una decisión, sino el desgaste de un hombre que había vivido muchos años creyendo en una misma consigna. Como si fuera la única manera de proteger lo que aún amaba sin recordarlo del todo. Lucía retrocedió un poco,
pero sin soltarlo, con lágrimas que quemaban más por la verdad tardía que por el llanto mismo. ¿Peligro de qué? ¿De quién? ¿Por qué nunca lo dijiste? Sus preguntas no buscaban respuestas concretas, buscaban recuperar el tiempo amputado, ese tiempo que él creyó salvar desapareciendo. El anciano bajó la mirada hacia su propia mano, atrapada por los dedos temblorosos de su hija, y esa imagen pareció confundirlo más que cualquier olvido. Era como si no entendiera por qué alguien querría retenerlo cuando toda su vida reciente se había reducido a una sola idea: alejarse para no causar daño. Las luces del pasillo titilaron, y en ese parpadeo Rebeca llegó hasta el umbral sin atreverse a intervenir. Observó la escena con una lucidez dolorosa, consciente de que no estaba presenciando un síntoma, sino una fractura afectiva que había nacido mucho antes de la enfermedad. El cuerpo del anciano avanzaba hacia la salida, pero su rostro mostraba un combate interior entre la costumbre de huir y el peso de esa mano que lo retenía. Lucía apretó más fuerte, con un llanto ahogado que se mezcló con la respiración fría de la madrugada filtrándose por el pasillo. No vuelvas a irte. Por favor. No otra vez. Fue entonces cuando el anciano cerró los ojos por un instante, y en su semblante apareció un gesto que no provenía de la memoria, sino de un sentimiento más profundo, enterrado bajo capas de silencio y miedo. Si desaparezco, estarás a salvo. La frase cayó entre ambos como una sentencia que él había repetido hasta convencerse de su verdad, aunque nunca se había detenido a ver el daño que dejaba detrás. Rebeca entendió entonces lo que se desplegaba ante ella. Ese hombre no huía por confusión, ni ella lloraba por abandono. Ambos habían aprendido a amar desde sus heridas, uno creyendo que proteger era desaparecer, la otra creyendo que quedarse sola era la única explicación posible. El pasillo quedó suspendido en una tensión que no pertenecía al presente, sino a los 7 años que se interpusieron entre ellos. El anciano aflojó los dedos, intentando liberarse. Lucía los aferró con más determinación, como si en ese acto quisiera recuperar cada año perdido. La madrugada comenzó a entrar por la ventana del fondo del pasillo, y la luz nueva reveló algo que la oscuridad había ocultado. No era un hombre tratando de escapar. Era un hombre tratando de cumplir una promesa equivocada. Y era una hija intentando, por primera vez, romperla. La mañana amaneció con un cielo opaco, como si el día mismo dudara antes de iluminar lo que estaba por revelarse. Marisol regresó al hospital con una carpeta gruesa llena de documentos, recortes antiguos y notas que cargaban el peso de años de silencio. Había seguido cada pista con una precisión casi obstinada, hasta encontrar un patrón que nadie más había querido ver. En esos papeles, la figura de Emilio no era la de un anciano extraviado, sino la de un hombre que había dejado una huella profunda antes de desaparecer. La periodista ordenó los documentos sobre una mesa pequeña y, mientras esperaba a Rebeca y a Lucía, respiró hondo como quien se prepara para abrir una puerta sellada demasiado tiempo. Cuando ambas llegaron, Marisol levantó la primera hoja y el silencio se volvió más denso. Aquí estaba la razón por la que él no pudo quedarse. El titular amarillento hablaba de un escándalo enterrado, o corrupción en un proyecto público que había arruinado vidas y desviado recursos durante años. Las autoridades habían cerrado el caso con rapidez, pero en una nota breve, casi borrada por el tiempo, aparecía un nombre que entonces pasó inadvertido. El nombre de Emilio. Según la investigación de Marisol, él había entregado documentos que comprometían a funcionarios influyentes, rompiendo un círculo de poder que llevaba décadas intacto. Después de su denuncia, comenzaron las amenazas. Nadie lo protegió. Nadie creyó que un simple trabajador municipal se atrevería a enfrentar redes tan profundas.
Emilio, sin respaldo y consciente del riesgo, tomó una decisión desesperada. Se alejó, se borró, lo hizo para evitar que la mirada de los agresores se posara en su hija. Rebeca escuchaba con una tensión creciente, como si cada palabra añadiera un ladrillo más al muro que durante años había tratado de comprender. Lucía, en cambio, se quedó completamente inmóvil, con los dedos entrelazados como si intentara sostener un edificio interior a punto de derrumbarse. En ninguno de los archivos aparecía una nota dirigida a ella, ni un aviso, ni una despedida. La ausencia de palabras era tan contundente como la presencia de la verdad. El silencio que Emilio dejó fue interpretado por su hija como abandono. El mismo silencio, para él, había sido un escudo. Así caminaron 7 años, uno convencido de proteger, la otra convencida de ser desechada. Marisol extendió la última hoja, donde un documento incompleto demostraba que el caso había sido reabierto sin resultados concretos. Por primera vez, Lucía se inclinó hacia los papeles, como si buscara en el texto algún rastro de sí misma, alguna señal de que su padre había querido regresar. Pero ahí no había consuelo. Solo la evidencia de un sacrificio mal entendido y de una protección que nunca llegó a expresarse en palabras. Rebeca vio cómo los ojos de Lucía comenzaban a humedecerse, no con la violencia del llanto, sino con la profundidad de una verdad que por fin le alcanzaba. Lo que se rompió hace años no fue solo una familia, sino la comunicación que podía haberlos salvado. Sin embargo, la verdad, aun cuando aparece tarde, tiene una forma particular de abrir caminos. Marisol cerró la carpeta con un movimiento suave, como si entendiera que la historia no se terminaba en esos documentos, sino que apenas comenzaba a recomponerse. Y en ese silencio posterior, la sala pareció llenarse de una conciencia nueva. Las decisiones que Emilio tomó para proteger a su hija fueron las mismas que la hicieron sentirse más sola. La verdad, al revelarse, comenzó a unir los dos extremos de un puente que nunca debió romperse. Rebeca observó a Lucía, quien mantenía los ojos clavados en el piso, tratando de procesar el dolor y la claridad que llegaban al mismo tiempo. En ese instante se hizo evidente que el camino de regreso entre padre e hija no sería sencillo, pero al menos ya existía. Los fragmentos de la verdad, uno a uno, habían empezado a encajar. Y aunque las heridas aún palpitaban, algo imperceptible comenzó a moverse en dirección al reencuentro. El silencio que siguió a la revelación de Marisol no trajo alivio inmediato, sino una oleada confusa que dejó a Lucía suspendida entre el dolor antiguo y la claridad recién llegada. Había esperado 7 años para obtener una explicación y, aún así, cuando la verdad finalmente apareció, su corazón no supo cómo recibirla. La habitación parecía más pequeña, como si las paredes se hubieran acercado para obligarla a enfrentar aquello que tanto tiempo evitó. Lucía respiró con dificultad mientras buscaba las palabras que siempre había imaginado decir si algún día lo encontraba. Pero ninguna de ellas se parecía a esta que ahora salió casi sin fuerza. Entonces, ¿por qué nunca me lo dijo? Emilio permaneció sentado, con la mirada perdida en un punto que ni siquiera él parecía distinguir con claridad. Su cuerpo frágil no temblaba de frío, sino de un miedo antiguo que aún no lo abandonaba. Al escuchar la pregunta, bajó la cabeza con una lentitud que tenía más peso que cualquier respuesta. Si lo decía, te iba a poner en peligro, y tenía más miedo de eso que de desaparecer. La frase se deshizo en el aire como si llevara años esperando escapar. Lucía sintió un golpe suave pero profundo en el pecho, no por las palabras en sí, sino por lo que significaban. Durante años creyó que su padre eligió marcharse porque ella no era suficiente razón para quedarse.
Ahora entendía que él había tomado la decisión contraria, a marcharse porque ella era la única razón por la que aún quería vivir. La contradicción entre esos dos mundos la dejó inmóvil, tratando de unir fragmentos que no habían tenido oportunidad de tocarse antes. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no buscaban reproche, sino comprensión. Emilio levantó apenas la vista y se encontró con la mirada de su hija, una mirada que ya no exigía explicaciones, sino que trataba de leer un sentimiento demasiado viejo y demasiado oculto. Era la primera vez en años que ambos se veían sin la sombra del abandono entre ellos. Rebeca observó desde un costado, con la respiración contenida, sintiendo que estaba presenciando algo más grande que un reencuentro familiar. Se acercó con un gesto casi imperceptible y tomó las manos de ambos, uniéndolas con una delicadeza que no buscaba consolar, sino recordarles que aún podían tocarse sin miedo. Las manos de padre e hija temblaron al encontrarse, no por la fragilidad física, sino por la carga emocional que llevaban. La piel que antes representaba distancia ahora empezaba a asumir un nuevo significado. Uno que hablaba de perdón y de la posibilidad de un comienzo que nunca imaginaron. Lucía, sin soltarlo, cerró los ojos por un momento. En ese instante entendió que no era la verdad lo que le dolía, sino el silencio que la había cubierto durante tantos años. Emilio también pareció comprenderlo, aunque no con palabras, sino con ese gesto torpe con el que intentó apretar un poco más su mano. La noche seguía cayendo afuera, pero dentro de la habitación, algo comenzaba a iluminarse desde adentro, una luz tenue que anunciaba que, aunque tarde, la comprensión había llegado. Rebeca se apartó unos pasos, respetando la intimidad del momento. Sabía que nadie podía cambiar lo que vivieron, pero también sabía que, a veces, una sola frase honesta podía modificar el rumbo de lo que quedaba por vivir. Lucía abrió los ojos lentamente y miró a su padre con una mezcla de tristeza y ternura que aún no encontraba forma exacta. Por primera vez, ambos estaban en el mismo lugar emocional, viendo la misma verdad desde la misma distancia. La herida no se cerró de inmediato, pero dejó de sangrar. Y en ese pequeño alivio, casi invisible, comenzó el camino hacia algo nuevo. Los días posteriores transcurrieron con una calma engañosa, como si el hospital se hubiera acostumbrado a la historia silenciosa que se movía entre sus pasillos. Pero la mañana en que debían trasladar a Emilio a una institución de cuidados, el ambiente adquirió un peso distinto, un presentimiento que Rebeca notó apenas salió el sol. El anciano estaba de pie junto a la camilla preparada, mirando hacia el fondo del pasillo como quien reconoce un destino demasiado familiar. Sus hombros caídos y la expresión cansada revelaban que ya había decidido repetir el mismo acto que marcó su vida durante 7 años. Cuando abrió los labios, las palabras salieron con la misma cadencia con la que siempre se había despedido del mundo. Ya es hora. Tengo que irme. No había rabia ni urgencia en su voz, solo una resignación vieja, acostumbrada a creer que marcharse era la única manera de no herir a quien amaba. Rebeca observó esa escena con una tristeza que ya no logró disimular. El hospital, el frío, la luz tenue del pasillo, todo parecía dispuesto para que esa despedida volviera a repetirse como un ciclo que nadie sabía romper. Pero ese ciclo no era el mismo ahora, porque alguien más apareció antes de que él pudiera dar el primer paso. Lucía avanzó desde el otro extremo del pasillo, sin apuro, pero con una determinación que le nacía de un lugar que había estado dormido durante años. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su respiración era firme. No gritó, no lloró, simplemente extendió la mano y la colocó sobre la de su padre antes de que él pudiera alejarse. Si te vuelves a ir, mi mundo también desaparece.
La frase, pronunciada en un susurro tembloroso, atravesó el pasillo con más fuerza que cualquier grito. No era un reproche, ni una acusación, ni la queja de una hija lastimada. Era un reconocimiento profundo del vacío que la había acompañado desde niña. Lucía no soltó su mano esta vez. Sus dedos temblaban, pero su decisión no. Esta vez, seré yo quien te sostenga. Esas palabras no cayeron como un reclamo ni como una herida. Cayeron como una invitación inesperada, como la posibilidad de caminar finalmente hacia el mismo lado. Emilio parpadeó, desconcertado, como si la frase le llegara desde muy lejos. Su cuerpo dio un paso pequeño hacia adelante, el gesto automático de quien está acostumbrado a huir. Pero la mano de su hija, cálida a pesar de todo, lo detuvo con una firmeza que él no conocía. En ese instante, algo imperceptible comenzó a romperse dentro de él. La convicción rígida de que desaparecer era la única forma de proteger. El pasillo quedó en silencio. Rebeca observó sin intervenir, sabiendo que estaba presenciando un momento que ninguna intervención médica podía provocar. Lucía acercó un poco más su rostro al de su padre. No buscaba respuestas, no esperaba disculpas. Solo quería que él la viera realmente, quizás por primera vez desde que era niña. Emilio la miró con dificultad, como si la memoria intentara abrir espacio entre las sombras que lo rodeaban. Sus ojos, cansados por años de miedo y confusión, encontraron en los de su hija un brillo que no recordaba, pero que reconoció de inmediato. Ese brillo era pertenencia, era hogar. Sus pies, acostumbrados a la fuga, se detuvieron finalmente. Por primera vez en 7 años, no eligió el camino que lo alejaba. Eligió quedarse quieto, eligió escuchar, eligió sentir la mano que lo sostenía. Lucía respiró profundamente, como si aquel gesto mínimo de su padre deteniéndose le devolviera algo que había perdido hace mucho tiempo. Rebeca sonrió apenas, sin que nadie la viera, consciente de que no todos los días se presenciaba. El instante exacto en el que una familia volvía a encontrar su centro. Y allí, en ese pasillo frío y silencioso, Emilio dio un paso hacia un destino que nunca había considerado posible. No el de desaparecer, sino el de permanecer. Los días posteriores avanzaron con la serenidad inesperada de una tormenta que finalmente se retira, dejando un aire distinto. Más limpio, pero todavía húmedo por lo vivido. Emilio no fue trasladado. No fue porque los médicos cambiaran de opinión ni porque los trámites fallaran. Fue porque algo en él, pequeño, frágil y casi invisible, decidió quedarse. Su memoria continuó oscilando entre claros y sombras, como una lámpara que titila antes de estabilizarse. Pero en medio de ese vaivén encontró un refugio nuevo, o una libreta pequeña que Rebeca dejó sobre su mesa de noche. No tenía indicaciones ni fecha, solo hojas en blanco que parecían invitarlo a dejar un rastro por primera vez en muchos años. Emilio tomó un lápiz con la torpeza de quien hace tiempo. No escribe para nadie y comenzó a llenar algunas páginas durante los momentos en que la lucidez abría una rendija. Lucía lo observaba desde la silla junto a la ventana. Sin interrumpirlo, tratando de acostumbrarse a la idea de que su padre no estaba huyendo esta vez, sino construyendo algo para dejar atrás. Y una tarde, mientras el sol entraba con un brillo tibio, encontró la libreta abierta sobre la mesa. Había pocas líneas, escritas con una caligrafía temblorosa pero firme en su intención. Pensé que desaparecer era la única forma de protegerte. Pero al quedarte a mi lado, fuiste tú quien me protegió. Lucía leyó esas frases despacio, como si cada palabra exigiera un tiempo propio para asentarse en su corazón. Era un mensaje que no justificaba el pasado, pero sí lo explicaba. Y en esa diferencia mínima,
tan pequeña pero decisiva, encontró un alivio que llevaba años sin permitirse. En esas líneas vio al hombre que se fue por miedo y al hombre que ahora intentaba regresar desde ese mismo miedo. Por primera vez, ambos tiempos coexistieron sin romperla. Emilio la observó en silencio desde su cama, sin saber si su memoria le permitiría recordar lo que había escrito. Pero entendiendo, quizás sin palabras, que esas frases ya no le pertenecían solo a él. Eran un puente, uno que tardó 7 años en construirse. Rebeca entró unos minutos después y percibió la escena sin necesidad de preguntas. La libreta abierta, la hija de pie, sosteniendo las páginas como si contuvieran algo frágil. El padre mirándola con un cansancio distinto, más liviano. El aire mismo parecía detenerse para respetar ese instante. Lucía cerró la libreta con ambas manos, no para guardar el recuerdo, sino para comenzar a vivir desde él. No había un perdón declarado, ni una reconciliación ruidosa. Solo la aceptación tranquila de que los dos habían caminado mucho tiempo en direcciones opuestas y que, aún así, habían logrado encontrarse otra vez. Sus miradas se fijaron por un momento largo, más elocuente que cualquier conversación. Emilio extendió la mano con un gesto lento, y Lucía la tomó sin dudar, como si por fin entendiera que sostenerlo no era una carga, sino una decisión compartida. Afuera, el día comenzaba a apagarse, pero dentro de la habitación algo empezaba apenas a encenderse. Un futuro pequeño, modesto, pero posible. Rebeca dio un paso atrás y su voz llenó el espacio con una calma que parecía abrazar a ambos. Todos pueden aprender el valor de desaparecer, pero aprender a quedarse, a veces toma toda una vida. La frase cayó suave, redonda, como un telón que se cierra sin prisa. Y en esa última línea, el camino de padre e hija finalmente llegó al mismo punto. El lugar donde nadie tiene que huir para amar. A veces, lo que más tememos perder es justamente lo que todavía puede salvarnos. Hoy hemos acompañado a 2 almas que aprendieron, con el tiempo, que quedarse también es una forma de amor. Si usted nos escucha desde su casa, su trabajo o un rincón tranquilo de su noche, ojalá esta historia le haya dejado un hilo de esperanza. La vida siempre ofrece segundas oportunidades, incluso para quienes tardan en volver. Gracias por compartir este momento con nosotros. Si nuestro programa le acompañó un poco hoy, le invitamos con cariño a suscribirse y dejar un me gusta. Seguiremos aquí, contándole historias que tocan el corazón.